Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Estamos llegando al final de nuestro culto de oración y damos gracias a Dios por ello y por cada uno de los que habéis podido participar en este culto, teniendo la oportunidad de seguir adorando a nuestro Dios, seguir intercediendo unos por otros. Nos acercamos al texto en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 67, que dice: Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Fijaros qué frase. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Es una frase en la cual vamos a meditar en esta tarde. Si vemos el versículo anterior, encontramos que hay mucha gente que se apartaba de Jesús. ¿Por qué las palabras de Jesús hicieron que muchos de sus seguidores lo abandonaran? Es posible que se hayan dado cuenta de que no sería el Mesías, rey que esperaban, ese conquistador. Quizá descartó ceder ante sus exigencias egocéntricas de algunos. Por otra parte, es posible que enfatizara más la fe y no tanto los hechos. Sus enseñanzas eran difíciles de entender y algunas de sus palabras, para algunos, eran quizá ofensivas. Al crecer en nuestra fe, es muy posible que nos sintamos tentados a apartarnos porque las lecciones de Jesús quizá nos parezcan difíciles. Pero no hemos de reaccionar, creo yo, como lo hacía esta gente. ¿Reaccionarás tú así, dándote por vencido, pasando por alto ciertas enseñanzas o rechazando al Señor Jesucristo? En lugar de eso, pidamos a Dios sabiduría. Pidamos a Dios entendimiento para que nos muestre el significado de sus enseñanzas y podamos aplicárnoslas a nuestra vida. Eso es lo más correcto. Luego tenemos que tener el valor de actuar en base a la verdad, pero la verdad de Dios, y no tanto a nuestros criterios o intereses particulares. Para Jesús no hay término medio. Para Jesús no existen términos medios. Cuando preguntó a sus discípulos si también se irían, les mostraba que podían tanto aceptarlo como rechazarlo. Jesús no intentaba rechazar a la gente con sus enseñanzas, ni mucho menos. Sencillamente, Él siempre decía la verdad. Y la verdad quedó impregnada en la palabra, en la Biblia. Cuanto más escuchaban las personas el verdadero mensaje de Jesús, más se dividían en dos bandos, fundamentalmente. Unos, los que buscaban con sinceridad porque deseaban entender más y más de ese mensaje. Y otros, los que rechazaban a Jesús, porque no les gustaba lo que oían de Él. Después que muchos de los seguidores lo abandonaran, Jesús preguntó a aquellos que quedaban, a los 12 discípulos, si también lo dejarían. Pedro respondió, sabiamente, creo yo, ¿a quién iremos? En su estilo directo, Pedro respondió, yo creo por todos nosotros, ¿a quién iremos? Entendió que no hay otro camino sino Jesús. A pesar de que existen muchas filosofías, religiones, únicamente Jesús tiene palabras de vida eterna. La gente busca la vida eterna por otras partes, por otros medios, y no ven a Cristo. La única fuente de esa vida eterna, que es el Señor Jesucristo. Por tanto, cuando estés confundido o confundida, o te sientas solo, permanece en Jesús sobre todo. Él estará a tu lado. Pero recordemos la pregunta. ¿Quieres irte? ¿Queréis iros también vosotros? Juan pregunta tan penetrante que se hace difícil. Cuando nuestro Señor nos habla de esta manera tan sencilla, sus palabras nos conmueven quizás. Nosotros sabemos quién es Jesús y sin embargo
Él nos pregunta, ¿queréis acaso iros también, vosotros? Nuestra actitud hacia el Señor debe ser siempre audaz, muy atenta y emprendedora. Después de todo esto hemos de seguirlo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Desistieron de andar con Él. Varios no volvieron al pecado, pero sí se apartaron, sí se alejaron de Él. Muchos, en la actualidad, están consumiendo sus vidas y trabajan para el Señor, aunque en realidad no están andando con Jesús. Lo que Dios pide constantemente de cada uno de nosotros es que seamos uno con Él, con Jesús. Él es nuestro Salvador. Después de hablar y después de haber sido apartados mediante la santificación, debemos disciplinar nuestra vida espiritual para tener esta íntima unidad con Él. Cuando Dios te dé un entendimiento claro y concluyente de lo que quiere de ti, no intentes mantenerte en esa relación porque ningún método particular interesado tuyo. Intenta estar en la relación íntima con el Señor. Vive esa vida natural dependiendo solo y completamente de Jesús. Nunca trates de vivir tu relación con Dios en una línea de conducta particular que no sea la línea de conducta de Dios. El secreto de andar con Jesús es tener la certeza de que yo no sé, pero Él sí sabe todo. Pedro solamente vio a Jesús como alguien que podía ministrarle salvación, a él y al mundo. Pero nuestro Señor quiere que seamos sus compañeros, que estemos unidos a Él por el mismo yugo. Tomad mi yugo, dice el Señor. Es decir, ser acompañantes de Jesús. Más adelante, en el versículo 70 de este capítulo, Jesús le recuerda amorosamente a Pedro que fue escogido para acompañarlo. Y ninguno de nosotros puede responder por otros esta pregunta. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Como respuesta al mensaje de Jesús, algunas personas se fueron, otros se quedaron y creyeron de verdad. Y algunos, como Judas, se quedaron, pero intentaron usar a Jesús para ganancia personal y deshonesta, como todos sabemos. Muchas personas hoy en día se alejan de Cristo. Otros fingen seguirlo, asistiendo a la iglesia por una cuestión quizá social, para recibir la aprobación de la propia familia y de los amigos, o quizá relación de negocio. Pero en realidad solo hay dos respuestas posibles ante Jesús. O lo aceptas o lo rechazas. ¿Cómo has respondido tú a esta pregunta? Gracias a Dios y a cada uno de vosotros que ya habéis recibido al Señor Jesucristo en vuestras vidas y no miráis hacia atrás, sino que tenéis a Cristo en vuestro corazón. Y si no lo tienes, hoy puedes recibirlo en tu vida. Hoy puedes recibir al Señor Jesucristo en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón a Él. En el Evangelio de Lucas dice que, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere Jesús de nosotros, de ti y de mí, de su iglesia? Yo creo que quiere dedicación y consagración total.
no una entrega a medias. No tenemos derecho a elegir entre las ideas de Jesús y seguirle a conveniencia particular. Debemos aceptar la cruz junto con la corona y el juicio, junto con la misericordia suya. El libro de Hebreos nos recuerda: mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. El escritor de Hebreos nos anima a no abandonar la fe, sino a demostrar mediante la paciencia que esa fe es verdadera. La fe significa depender de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado. Pero también significa esperar lo que hará nuestro Señor Jesús en favor nuestro en el presente y también en el futuro. Orientados en Jesús, debemos seguir adelante y por tanto no debemos permitir que nada nos distraiga de la manera de vivir que Él la llama buena y verdadera. Quiera Dios que así sea en nuestras vidas. Quiera Dios que así sea en la vida de cada familia y también en la vida de la Iglesia. Amén. Tengamos una oración para terminar. Padre amado, te alabamos, te bendecimos en esta tarde. Te damos gracias por tus palabras, Señor, y por tu pregunta, esa pregunta que le hiciste a tus discípulos y que nos resuena también a nosotros hoy. Padre, ¿cómo respondió Pedro? ¿A quién iremos? Solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Y es a ti a quien queremos seguir hasta los últimos momentos de nuestra vida. Gracias por tus promesas, gracias por tu mensaje. Y Señor, quiero pedirte por los que no te conocen todavía, que les sigas hablando al corazón y que ellos puedan entender esta realidad y esta necesidad en sus vidas. Gracias, te lo pedimos dándote gracias en el nombre y por los méritos del Señor Jesús y Salvador nuestro. Amén. Pues que Dios nos bendiga, que seáis muy felices.